Señores, pocas veces uno en televisión tiene la alegría de conversar con un amigo. Por eso, al regreso, nuevamente acá, entre opiniones, nosotros vamos a conversar con Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, el ombudsman dominicano. Pablo, bienvenido. Gracias a ti, Alonso, por recibirme y de verdad muy contento de ver las transformaciones que has hecho acá en lo que antes se llamaba Radio Educativa y ahora tú le has puesto este nombre tan atractivo. Sí, es la dirección, Plataforma Educativa y Cultural de la República Dominicana, la Dirección de Radio, Televisión Educativa y Cultural. No, y como tú me explicabas, realmente son 4 plataformas distintas, no solamente se quedó en la parte que tenía que ver con televisión o la parte de radio, sino que lo fuiste ampliando, incluso la plataforma que me explicabas relacionada con los padres y los contenidos, hasta me hablaba justamente de la Biblioteca Cervantes, cómo te va a pasar toda la información para tener una biblioteca virtual. Te felicito y realmente me ha encantado lo que he podido ver. Sí, gracias, Pablo. Y hablando de educación, precisamente, vamos a ver cómo el defensor del pueblo, cómo esta institución que usted está dirigiendo, promueve el acceso a la educación para toda la población dominicana. Mira, nosotros hemos tratado de hacer una estrategia que sea transversal y eso implica analizar los grupos según su característica y la parte de grupo etario entra ahí. Nosotros hemos lanzado la Constitución Animada, que indiscutiblemente ha sido un buque insignia porque ha podido llevar a las escuelas tanto para niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, nosotros lo vemos para los que son niños de educación media hacia abajo, toda una estrategia lúdico-pedagógica que lleva con 16 capítulos y 3 guías didácticas, toda una estrategia que permite que podamos entender derechos y deberes, pero también elementos básicos como la estructura del Estado, las informaciones relacionadas con nuestra Constitución en sentido amplio. De igual manera, la Oficina de Oportunidades, o lo que nosotros entendemos que es la Dirección de Educación, ha ido consecuentemente creando estrategias que van ampliando el impacto del defensor del pueblo para otros grupos etarios como ya son universitarios o preuniversitarios, pero también hemos hecho énfasis en comunitarios, en estudiantes que son escolares que no necesariamente tienen que verlo desde el punto de vista lúdico. Por eso también hemos visto a los voluntarios como parte consustancial del esfuerzo del defensor de hacer estructuras sociales que permitan la divulgación y la promoción de los derechos fundamentales y los deberes. El defensor, además del concepto propiamente de educación, en este caso lo hemos visto amplio, también ha tratado de hacer accesibilidad como un elemento también de vinculación con la sociedad y poder promover estrategias que vayan más allá del simple hecho de pararse y hacer normalmente lo que se hace, diplomados, talleres, charlas, sino que hemos tratado de vincular un poco más el acceso y al mismo tiempo el trabajo más directo, y eso ha dado resultados a que muchas personas, yo diría, por ejemplo, el año pasado nada más con la Ruta de los Derechos se impactó a más de 50.000 personas, pero si vemos la Constitución Animada, más de 300.000 personas han sido impactadas, y una estrategia gratuita como son ustedes, porque a través del YouTube, a través de la guía didáctica, a través del landing page que hemos hecho, hemos podido lograr que todos los dominicanos y dominicanas tengan acceso a través de un acuerdo con el Ministerio de Educación que vamos a renovar, que era esta semana que lo íbamos a hacer, pero vamos a hacerlo ya luego que el ministro se reincorpore. Vamos a poder ampliar ya con unas estructuras adicionales que vamos a incorporar. El hecho de que ustedes se sumen al esfuerzo le va a dar una potencia muy grande, porque no solamente por la frecuencia, sino por la serie de herramientas adicionales que ustedes tienen como diseñadores, lo que tiene que ver la vinculación con lo que son las cableras que ustedes han podido lograr. El hecho de que ustedes tengan todos estos espacios de diseño va a ayudar justamente a que podamos sacar otro tipo de productos, como por ejemplo la parte de animación con el libro que estábamos diseñando. Adicionalmente podemos sacar unas cápsulas que van a ser complementarias al trabajo que hemos venido haciendo de temas particulares que la Constitución tiene, y esto va a poder hacer una amalgama que se va a poder vincular a un trabajo universitario que hemos venido logrando con estrategias justamente de promoción de que la juventud se acerque. Por lo tanto, yo creo que el hecho de vincularnos al trabajo que tú has venido haciendo va a poder potencializar, como decía, una idea clara que tiene el defensor del pueblo de poder hacer que el artículo 63 de la Constitución, en su inciso 13, sea una realidad para la República Dominicana, y creo que también es un elemento de responsabilidad de una institución que ha venido de menos a más, y el hecho de que vengamos a donde ustedes como una manera de poder enlazar
amistades personales, pero también institucionalmente, que podamos aumentar la credibilidad de dos instituciones que está mandada para poder fomentar una ciudadanía responsable. Indiscutiblemente tiene una orientación clara y es impactar a que más dominicanos nos sumamos a buenas causas, y yo creo que de verdad ustedes nos ayudarán mucho. Sí, me gusta mucho la idea de la constitución animada porque, por ejemplo, recuerdo, a nosotros se nos presentó una idea de promover la constitución desde estos espacios. Sí. Y una de las observaciones que le decíamos es, recuerda que la constitución es una materia incluso hasta de doctorado, ¿verdad que sí? Entonces, hacer digerible la enseñanza de la constitución para estudiantes de primaria, para estudiantes de secundaria, para la población en general, tiene que tener otro lenguaje. Y yo que, por ejemplo, que he estado observando, que tuve la oportunidad antes de ustedes visitarnos, poder ver estos dibujos, esta constitución animada, pues eso hace que el mensaje llegue mucho mejor, que la gente pueda asimilarlo, y de eso precisamente se trata, que la gente no salga un doctor en derecho constitucional, sino que conozca sus derechos fundamentales. Mira, y ese era un sueño que yo tenía pendiente. Cuando yo renuncié al Tribunal Constitucional, me quedaba dentro de mi lista de deseos y poder llevar la Constitución a las escuelas, pero de una mirada como la había aprendido dentro del sistema. A mí me tocó, a través de los préstamos del BID, ver una estrategia que era Escuela Multigrado Innovada, que, bueno, en el caso tuyo que tuviste con doña Milagro, lo viste mucho con el multifase de básica y el de media. Entonces, esa estrategia de la parte de Escuela Multigrado Innovada utilizaba mucho la guía didáctica en las escuelas más aisladas, rurales, para poder impactar en 4 áreas básicas, que era lectoescritura, matemáticas, ciencia e historia. Entonces, tratamos de llevar esa constitución con todos esos capítulos a 16 capítulos. Ningún capítulo pasa de 2 minutos para que sea entretenido, pero lo complementamos, la parte lúdica, con una parte pedagógica, que son esas guías. Por eso justamente las guías las dividimos según el currículum dominicano, y está dividida justamente en la parte inicial, la parte de básica en 2 niveles y media. Empezamos a trabajar ya en las próximas guías que van a surgir, y ahí la Dirección de Educación y la Dirección de Planificación, junto con Inicia, que es parte de esta alianza estratégica, este año van a desprender otras estrategias complementarias para poder hacer más robusta esta iniciativa de la Constitución animada, que real y efectivamente, incluso ahora no solamente sacamos un personaje adicional, sino que se nos acercan instituciones incluso internacionales para que llevemos la Constitución animada. Por ejemplo, ahora en febrero, con el hecho de que se celebra el 27 de febrero la independencia de la República, se nos han acercado varios legisladores de Estados Unidos, específicamente de Nueva York, y vamos a hacer varias actividades con la comunidad dominicana en Nueva York. Tenemos también solicitudes de Puerto Rico, para no solamente mencionar 2 comunidades de dominicanos en el extranjero que le interesa justamente esta iniciativa, y eso nos ha permitido poder tener simultáneamente la Constitución trabajando en escuelas, en barrios, pero al mismo tiempo otras estrategias del Defensor del Pueblo se han podido desplegar, y de ahí trata de no ser una institución que se ha quedado lineal, solamente recibiendo casos o tratando de ir a buscar casos de oficio, sino que hemos podido complementar nuestro trabajo de garantismo con el trabajo educativo y pedagógico, y eso es lo que ha vuelto el defensor más cercano y al mismo tiempo más humano, que es de lo que se trata. Ser humano permite que la persona entienda el rol de la institución, y al mismo ser firme permite que la gente crea en la institución, y eso es lo que ha podido hacer el defensor. Precisamente una de las virtudes y de las luces que tiene su gestión ha sido sacar la creencia de que el defensor del pueblo es simplemente la figura que va a litigar ante un conflicto, ante una violación de derechos de una persona, sino que lleva la defensoría a la formación, a la educación, a la toma de conciencia por parte de la población. ¿Eso es parte de la filosofía de lo que es la Escuela del Defensor? Sí, nosotros dentro del Defensor hemos construido una filosofía educativa, y que va creando no solamente la figura de la Oficina de Oportunidades, sino que tiene un gabinete educativo donde se integran todos los encargados y la misma dirección. Está la Escuela del Defensor, está el Instituto
del defensor, está el observatorio del defensor, y dentro de otras estructuras están a su vez las mesas temáticas del defensor, donde están los grupos vulnerados identificados, y al mismo tiempo están las estrategias prácticas de cómo poderle llegar. Por eso hablaba de las mesas comunitarias, por eso hablaba del voluntariado, por eso hablaba del defensor escolar, el defensor universitario, porque en esa amalgama de estrategias de cómo, qué, cuándo, dónde, entra justamente el valor esencial de accesibilidad y el valor esencial del defensor, que termina siendo la parte de eficiencia, y al mismo tiempo un concepto esencial que implica todo el esfuerzo de nosotros, que es construcción de ciudadanía. Fíjate que esto implica no solamente filosofía, sino también implica una visión clara del Estado, también implica una visión justamente de lo que termina siendo la República Dominicana que todos queremos. Por lo tanto, el defensor del pueblo, por eso en su artículo 5 de la ley 1901 dice que tiene que ser un experto en la administración pública, y en su artículo 11 habla que tiene que tener una capacidad de educación clara, porque ahí entra justamente el garantismo y la educación, y esta gestión ha abrazado ambas versiones de ese defensor para no solamente ser el defensor fuerte que litiga cuando es estratégico, el que sabe de alguna manera notificar, el que sabe reclamar, pero también el que sabe promover y divulgar derechos y deberes para que el ciudadano se pueda acercar. Aquellos casos de oficio los salimos a buscar y peleamos y defendemos, pero también de alguna manera hacemos sensibilidad social para que el ciudadano entienda que tiene una misión en la patria, que no es solamente reclamar, sino también tenemos que dar, y de eso se trata también la misión que hacemos día a día al momento de salir al territorio. Sí, hablábamos del voluntariado del defensor. ¿Cómo un ciudadano común, como un profesional, como un comerciante, como un activista comunitario, puede ser parte de ese voluntariado? En el caso que yo quisiera ser parte de ese voluntariado, ¿cómo lo logro? Mira, ¿y cuál sería mi trabajo como tal? Nosotros hemos identificado en el voluntariado un complemento para el trabajo que hace la estructura del defensor del pueblo. Muy probablemente por un tema de que yo soy hombre, y la figura en la Constitución de la República, del artículo 190 al 192, más la ley 1901, dice defensor del pueblo, todo el mundo asocia que Pablo es el defensor. Bueno, Pablo es un compañero de trabajo que trabaja en el defensor del pueblo y le toca ser el titular. Está al frente de la defensoría del pueblo. Es el titular del defensor. Por lo tanto, hay muchas personas que se acercan al defensor del pueblo queriendo aportar, queriendo ayudar. Gracias a Dios por los resultados y por el esfuerzo de muchos hombres y mujeres. Entonces, nosotros hemos creado estructuras sociales. Esas estructuras sociales van motivadas por el objetivo de vida de cada quien. Nosotros hemos visto que los universitarios buscan objetivos relacionados justamente con oportunidades, y están muy vinculados con el medio ambiente, con oportunidades de empleo y elementos de reclamo de carácter social. Bueno, para ello se le creó el defensor universitario. Se organizan, se nuclean y tienen reuniones periódicas y nos dan información y nos ayudan a intervenir para que las universidades puedan tener igualdad. Pero también está la parte escolar, que nos ayuda dentro del núcleo que existe en los gobiernos escolares. Hay una figura que es el vocal, ese vocal funge como defensor escolar, pero al mismo tiempo nos ayuda a vincularnos con una comunidad más amplia, que es la Asociación de Padres y Madres de la Escuela. Estamos hablando casi de 2.8 millones de estudiantes. Tú lo multiplicas por una familia promedio, estamos impactando casi 5 millones de personas. Entonces, ahí entran las mesas comunitarias. Normalmente los comunitarios están muy enfocados en problemas básicos que pasan en sus localidades, en sus barrios, y ellos nos ayudan a poder identificar esas necesidades básicas insatisfechas, bienes y servicios, y luego entra ese voluntario, ese profesional que de alguna manera está motivado para poder trabajar como comunicador, como voluntario relacionado con la parte física, que puede dedicarte horas a un estudio, que te puede dedicar horas a una capacitación. Entonces nosotros hemos creado unos 6 tipos de voluntarios distintos, y todas las personas que tengan interés en el defensor del pueblo, a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales, está la descripción del voluntariado, y pueden identificar y se le da una capacitación previa de 16 horas. Luego de esa capacitación, ya luego puede entrar
a los diferentes niveles de voluntarios que existen y pueden cumplir entonces ya un requisito mínimo para poder acceder y son convocados en diferentes acciones. Por ejemplo, en la Ruta de los Derechos, nosotros teníamos voluntarios que se trasladaban con nosotros y nos ayudaban en diferentes facetas, porque parte del esfuerzo del Defensor del Pueblo es justamente eso, tener una cobertura a nivel nacional, y para eso necesitamos que todos los dominicanos y dominicanas sean parte de nosotros, porque indiscutiblemente es más fácil que 12 millones de personas defiendan una institución que una persona defienda a 12 millones de personas. Entonces la filosofía es, vamos a integrarnos todos, y por eso nosotros abrimos espacios para que puedan ser participativos estas unidades operativas del defensor. Si usted hablaba de capacitaciones y hablaba de 16 niveles, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 16 niveles y cuáles son esas capacitaciones? 6 niveles para el voluntariado, 16 niveles en total, porque tenemos diplomados, charlas y talleres. Y dependiendo de las áreas de interés, por ejemplo, un diplomado puede ser constitucionalización del derecho administrativo, pero también tenemos para los comunitarios, tenemos prácticamente 4 módulos distintos. Para aquellas personas que pasan la Ruta de los Derechos, se le habilitó que este año van a salir 6 módulos diferentes. Luego que pase la ruta que viene ahora a partir de marzo, que te invitaba a que fueran parte ustedes por la estructura y el poder que tienen desde el punto de vista comunicacional, ya a partir de septiembre se van a generar 6 módulos diferentes que se van a poder plantear para que las personas que sean parte de esta experiencia puedan ir nutriéndose. Ahora a nivel municipal lo que vamos a trabajar son diálogos, que nos hemos dado cuenta que es parte justamente de lo que más necesita República Dominicana a la hora de estar identificando, 1, los derechos más vulnerados en las localidades, 2, los servicios más vulnerados, pero 3, cuáles son las soluciones. Y muy probablemente en ese bache entre los servicios más vulnerados o que no existen y las soluciones es que muchas de las personas se sienten fuera del sistema y son las que nos llegan a nosotros. Entonces ahí, en esos diálogos, es que el defensor va a hacer el mayor esfuerzo en este espacio de tiempo, porque en diciembre va a generar su informe anual que justamente va con la calidad de los servicios públicos. Por lo tanto, su estructura de formación va alineado al trabajo de territorio que va a hacer este año. Gracias, don Pablo. Nosotros nos vamos a una pausa y al regreso seguiremos conversando con Pablo Ulloa, defensor del pueblo dominicano, defensor de sus derechos y de mi derecho. De regreso nuevamente en este subespacio Entre Opiniones. Estamos conversando con Pablo Ulloa, defensor del pueblo dominicano. Don Pablo, tuvimos un diálogo hace un ratito, ¿verdad? Bien interesante sobre todo lo que estamos haciendo en el área de la vinculación del defensor del pueblo con el pueblo dominicano, las capacitaciones que está haciendo, etcétera, etcétera. Pero vimos una gran actividad durante el año pasado. ¿Cómo usted valora el 2024 en términos de lo que fueron las ejecutorias del Defensor del Pueblo? Indiscutiblemente nosotros hemos podido lograr implementar un plan estratégico institucional. Y tú que eres gerente y vienes de una escuela de gestión basada en resultados, sabes lo importante que es poder en un tramo de una gestión que tiene tiempo finito, porque todo en la vida tiene tiempo finito, poder adelantarte al tiempo de conclusión. Y en la etapa que estamos ahora mismo, nosotros estamos por encima en ejecución del tiempo de la gestión. Y eso se debe a que el año pasado pudimos recorrer el territorio nacional con la Ruta de los Derechos. Eso nos permitió no solamente impactar de manera directa a muchos dominicanos y dominicanas, no solamente por la parte educativa que hablábamos, sino por la captura de casos que pudimos hacer a través de lo que era la Feria de los Derechos,
pudimos hacer mucho más inspecciones, pudimos tener mucho más casos de oficios y eso al mismo tiempo vinculado a la parte de gestión con las normas de calidad que hemos implementado y las que vamos a implementar en este año ya para concluir el modelo de gestión. Además, toda la estrategia de comunicación, de tecnología de información de la comunicación que nos ha permitido tener mayor capacidad de captura de datos a través del Data Warehouse, pero también a través de las redes sociales y a través del sistema de la Dirección de Comunicaciones que permite que la Secretaría General tenga mayor flexibilidad y mayor capacidad, ha aumentado la credibilidad de la institución, pero al mismo tiempo los informes que genera el Defensor del Pueblo tienen un impacto y generan mayor opinión pública. Eso hace que estratégicamente la unidad legislativa del defensor tenga necesidad de empezar a opinar más en situaciones del Congreso de la República y eso al mismo tiempo pone al defensor del pueblo en un plano superior. Por lo tanto, todo el tramo de magistratura moral lo hemos logrado, que es muy importante para nosotros. Ahora, este 2025 va a demandar para nosotros como institución, primero, reafirmar nuestro contacto con la ciudadanía, por eso visitar los municipios es un reto muy marcado. De igual manera, hay grupos que necesitan una mirada más estratégica del defensor. Por eso te planteaba lo de niños, niñas, adolescentes, una estrategia muy novedosa que vamos a realizar. De igual manera, tenemos que rendir cuenta, que todos los años lo hacemos. La ley nos plantea solamente un informe de gestión que tenemos que enviar y nosotros somos los que solicitamos que los presidentes de ambas cámaras nos reciban y hacerle un discurso a todos los congresistas de la República, además de entregarle el informe, porque creemos en la rendición de cuentas como un valor esencial de la transparencia. Y de igual manera vamos a presentar el informe anual del Defensor del Pueblo este año, enfocado en lo que es la calidad de los servicios públicos, para mencionar solamente 4 o 3 iniciativas que tienen mucha solidez en lo que va a terminar siendo el 2025. Ya para visualizar un defensor del pueblo consolidado desde el punto de vista de la institución, sin hablar de la parte física, porque el hecho de tener sede central, que no teníamos, y haberlo hecho en tiempo récord, en menos de 2 años, una sede propia, con recursos propios, gestionada y construida por nosotros mismos, termina consolidando ya una visión diferente de una institución que en su momento ni siquiera era tomada en cuenta y al día de hoy por lo menos sienta precedente en muchos temas particulares de la sociedad dominicana. Así es, y a mí particularmente me consta, ¿verdad que sí? Gracias, y tú vienes del sector y te has mantenido siempre cercano al tema de los derechos humanos. Así es. Ya para finalizar, nos gustaría saber las consideraciones que tiene el Defensor del Pueblo sobre los retos del sistema educativo dominicano. ¿Cómo abordar este tema de que nuestra educación mejore y que haya un mayor acceso a la educación? Mira, el tema de infraestructura siempre va a ser indiscutiblemente un indicador de resultado en cuanto a acceso, porque sin aula no hay posibilidad de tomar docencia. Pero yo creo que pasando del tema de infraestructura, que indiscutiblemente es una vía, lo que tenemos que hablar es de calidad, porque ahí que se centra todo el esfuerzo de la inversión, en que nuestros niños, niñas y adolescentes aumentan su aprendizaje de lectoescritura y matemática, que son los 2 ejes centrales de todo el aprendizaje. Yo creo que indiscutiblemente el diálogo es central. Primero, tiene que haber una reforma de la Ley General de Educación, donde se centre en la gestión como tal, y para eso los actores clave del sistema tienen que estar enfocados justamente en los resultados. Y cuando hablo de los actores, tú no puedes tener un sistema educativo sin ver el Consejo Nacional de Educación como lo que termina siendo el que rige la política educativa, y para eso tiene que tener no solamente el gobierno, tiene que tener la parte docente, pero tiene que también tener la parte de los padres, o sea, de la familia, porque todo se da en el aula, pero cada quien tiene sus responsabilidades. Y decir que el Ministerio de Educación va a resolver un problema que es en el hogar que se da, es una irresponsabilidad. Pero también decir que los docentes no van a asumir su responsabilidad, es una irresponsabilidad. Ahora, yo creo que hay un actor que históricamente no se le ha dado la importancia que tiene y es clave, que son los directores de centro. Yo creo que nosotros en República Dominicana tenemos casi 8.500 directores de centro, que son el eje fundamental donde tiene que girar todo el proceso de reforma del sistema educativo. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. La primera visita que don Ángel Hernández hizo como ministro de Educación fue a los 5 días, y recuerdo que lo acompañé en Santiago de los Caballeros.
y él reunió a todos los directores regionales de esa área del Cibao y a los directores de distrito, y le dijo que a partir de esta gestión, de su gestión, el director del centro iba a ser el responsable de que los muchachos aprendan o no aprendan, porque es el dueño del aula, es el dueño del plantel. Mira. Entonces, hago ese paréntesis para que vea que se le ha comenzado a dar la importancia al director del centro, incluyendo incentivos especiales. Yo no dudo que Ángel lo haga, y soy testigo en varios casos. Incluso quien te habla y la institución que dirige participó en las 18 regionales en todos los eventos que hizo la Asociación de Directores de Centros Educativos de la República Dominicana, que la dirige Víctor Marte. Y Ángel participó, aún sea virtual, o a través de Amargós, o a través de Ligia, la que hoy dirige Conani. Te doy fe y testimonio que participaron. Pero de igual, en el Congreso Anual de la Asociación de Directores, Ángel tuvo una participación. Esto no es un tema del ministro. Y yo sé que con tu rol, que eres garante y eres guardián de la ejecutoria del ministro actual, lo harás siempre valedero todo el esfuerzo que él ha hecho. Yo lo quiero ver de manera amplia, pensando justamente en una historia que desde que se aprobó el 4%, ¿qué hemos hecho al día de hoy? Nosotros tenemos ya una década de niños y niñas que salieron del 4%. ¿Y cuáles son nuestros resultados? Vuelvo y te repito, en caso particular te puedo decir que una persona como Ángel, que viene de Santiago, formado en Francia, que ha tenido un esfuerzo en el término universitario, indiscutiblemente tiene herramientas para poder hablar de la educación dominicana de una manera consistente. Ahora, visualicémonos a futuro. A futuro necesitamos una ley robusta que le dé justamente el significado al Consejo Nacional de Educación, que su participación no sea tan abrumadora del sector público y que sea más equitativa para que funja como un consejo de directores que garantice la calidad y no que se levante la mano para aprobar un presupuesto por el simple hecho de ser empleado público. Y eso no tiene que ver con el ministro actual. Tiene que ser que no exista la participación tan desproporcionada del sector público en un elemento trascendental, porque el 4% somos todos nosotros que lo pagamos. Pero de igual manera, ¿qué hacemos con un director de centro que no tiene las herramientas para poder garantizar que ese docente le está rindiendo como él quiere y como él entiende, pero según su plan de centro? Y esos son aspectos esenciales porque ese docente tiene que estar alineado con una visión de centro educativo. Y eso va más allá porque tiene que haber evaluación de desempeño. Pero los incentivos tienen que estar amarrados ¿a qué? A los resultados de los estudiantes. Porque tiene que haber una correlación en cuanto a calidad. Cuanto a calidad del centro educativo, cuanto a calidad del desempeño de los estudiantes, cuanto a calidad del docente. Porque en toda parte del mundo pasa eso. Y yo no estoy hablando de voucher educativo como en Chile o como en Estados Unidos, pero de alguna manera tiene que haber algún tipo de competencia. Porque al fin y al cabo nosotros estamos trabajando con que estos niños son los que no van a querer irse para Estados Unidos. Porque nosotros estamos construyendo una sociedad que todos quieren migrar y no puede ser, tiene que conseguir oportunidades. Entonces ahí viene otro factor. ¿Cuál es la vinculación de nuestro sistema educativo con el mercado laboral? Yo escuchaba a un ministro diciendo que va a crear una universidad o un centro para formar en turismo. Pero Infotep tiene en el este un centro, pero el Ministerio de Educación tiene una oferta técnico-profesional. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Turismo de la República Dominicana con una oferta de turismo? Universitaria. Vincúlate al sistema educativo, dale las herramientas de información que tú requieres y fortalece la educación técnico-profesional de la República Dominicana y no creas otra isla aparte, porque el atomismo es otro de los problemas que tenemos en el sistema educativo. Cada quien quiere ser cabeza de ratón en vez de ser cola de león. El Ministerio de Turismo que se enfoque en fomentar inversión, en atraer turistas, no en estar creando oferta educativa. Entonces, si tuviésemos una mirada holística y el sistema educativo sea doliente de todo lo que está pasando, muy probablemente nosotros no tuviéramos este tipo de discusión. Pero fíjate, no solamente Infotep prepara buenos técnicos. El Instituto Superior Comunitario de San Luis tiene una oferta en hostelería que es hermosísima, que salen excelentes cocineros. No, pero yo te hablo, Alonso, porque le escuché hoy al ministro hablando que en el este y habló de 3 universidades. Yo lo que digo, pero ven acá,
el Hotel Naranjo El Hotel Naranjo se convirtió en un centro y fue el Infotep Infotep. y fue un aporte económico, creo que fue del JICA, de la GTZ, sé que fue de la Cooperación Internacional, tal vez me equivoco de qué organismo. Creo que fue la JICA. Pero lo que te digo es que al fin y al cabo volvemos al mismo tema. Tenemos una discrepancia en el mercado laboral, en la educación para el empleo. Tenemos una oferta del Infotep que tiene un concepto claro que es la formación dual. Esa formación dual fue la que permitió que Alemania y el País Vasco, y en este caso España específicamente, pudieran vincular su capacidad productiva a lo que necesitaba el mercado laboral. Educación, mercado laboral. No estemos inventando. Vamos a hacer que nuestro mercado laboral se alimente de nuestros jóvenes para que no quieran migrar. Te pongo el ejemplo del porque lo escuché hoy, pero esas son de los debates que tenemos que tener. ¿Cómo gestionamos? ¿A quién apostamos dentro del sistema para que haga la reforma? ¿Cómo hacemos que la reforma sea efectiva? Y al mismo tiempo, ¿cómo vinculamos nuestro sistema a la realidad del mercado laboral? Porque al fin y al cabo, todo el mundo quiere un mejor empleo para no tener que depender de un Estado, porque nadie quiere ser clientelista ni asistencialista, pero todo el mundo quiere preservar su dignidad humana. Y en un estado de bienestar real, que es lo que plantea la Constitución en su artículo 7, cuando te habla de un Estado social y democrático de derecho, son 5 políticas públicas que tienen que haber: empleo, educación, salud, transporte y vivienda. Sin esas 5, todos vamos a ser dependientes de un Estado clientelar. No puede ser. Si no se preserva la dignidad humana, como dice el artículo 8 de la Constitución, ¿de qué sirve? Y perdóname que al final fue un poco fuerte, pero tenemos que también aterrizar. Muy bien, señores. Conversar con Pablo Ulloa no solamente se necesitan 20, 25, 35, 40 minutos, una hora. Conversar con Pablo Ulloa para conocer sus ideas se necesita mucho tiempo. Y ese tiempo complementario lo vamos a hacer en una nueva visita que él nos va a hacer prontamente. Amén. Mientras tanto, nosotros le agradecemos que nos haya acompañado acá Entre Opiniones, y a ustedes le pedimos que sigan con nosotros, porque al regreso de la pausa tenemos más en Entre Opiniones. Los esperamos. Don Pablo, gracias. Gracias a ti.